Hay un punto exacto donde todo cambia. No es cuando discuten, no es cuando ella se aleja. Es ese momento silencioso en el que dejas de escribir y no pasa nada. Ninguna respuesta, ninguna señal, solo vacío. Y ese vacío empieza a hablarte. Te dice que quizá dijiste algo mal, que tal vez si hubieras explicado mejor, si hubieras insistido un poco más, todo sería distinto. Te empuja a revisar el teléfono, a inventar razones, a luchar contra el silencio como si fuera un enemigo. Pero aquí está lo que nadie quiere aceptar. Cuanto más persigues una respuesta, más pierdes tu valor en el proceso. No porque no valgas, sino porque te colocas en una posición donde necesitas ser elegido. Y cuando alguien siente que ya te tiene asegurado, deja de mirarte con atención. Lo que estás viviendo no es casualidad, es un patrón psicológico, un patrón que se repite más de lo que crees. Cuando alguien se acostumbra a tu presencia, deja de percibirla como algo que puede perder. Te conviertes en fondo, en rutina, en certeza. Y la mente humana no se activa con lo seguro, se activa con lo incierto. Por eso, cuando desapareces, no estás haciendo un truco, estás rompiendo una estructura mental. Al principio no pasa nada, y eso es lo que más confunde. Ella sigue con su vida, responde lento, se distrae, no porque no sienta, sino porque no ha perdido nada, todavía. En su mente sigues ahí, disponible, predecible, accesible, y esa seguridad la mantiene tranquila. Pero el tiempo empieza a hacer su trabajo. Un día sin mensaje, luego otro, y después algo cambia. No en ti, en su percepción. Porque lo que antes era constante, ahora es ausencia. Y la ausencia tiene un efecto que pocos entienden. No grita, pero incomoda. De pronto aparece una pequeña fricción mental, una interrupción en lo que era automático. ¿Por qué no ha aparecido? No es una pregunta emocional, es una pregunta de control. Porque cuando alguien rompe el patrón, lo que se pierde no es solo la persona, se pierde la certeza. Y el cerebro odia no tener certezas. Ahí comienza el verdadero proceso. Empieza a observar. Quizá revisa tus redes. Quizá nota que ya no reaccionas, que ya no estás pendiente, que ya no orbitas alrededor. Y aunque no lo admita, algo se activa. No es amor todavía, es atención. La misma atención que antes estaba en ti, ahora empieza a girar hacia ella. Y aquí ocurre algo clave. La duda entra en escena. La duda no necesita pruebas, solo necesita silencio. Y el silencio, cuando es real, cuando no es forzado, cuando no es una estrategia desesperada, se convierte en espacio. Espacio para que la mente rellene lo que no entiende. Y la mente siempre rellena con historias. Tal vez se cansó, tal vez ya no le importó, tal vez conoció a alguien más. No importa si es cierto o no, lo que importa es que ahora ya no tiene control sobre la narrativa. Y cuando alguien pierde el control de la historia, empieza a involucrarse emocionalmente en ella. Antes, tú esperabas. Ahora ella empieza a experimentar esa sensación. No de la misma forma, pero lo suficiente como para que algo cambie. Porque hay una verdad que casi nadie dice. El deseo no crece en la certeza, crece en la posibilidad de pérdida. Y cuando alguien siente que puede perder algo que daba por hecho, lo empieza a mirar diferente. No porque tú hayas cambiado de la noche a la mañana, sino porque dejaste de estar disponible sin condiciones. Y eso altera completamente la dinámica. Pero aquí viene la parte peligrosa. Si tú desapareces por fuera, pero por dentro sigues esperando, no has cambiado nada. Cuando eso ocurre, todo se reorganiza. Tu energía cambia, tu forma de responder cambia, tu presencia deja de ser insistente y se vuelve sólida.
Y la solidez tiene algo que la insistencia nunca tendrá: respeto. Ahora, mientras tú te reconstruyes, mientras dejas de perseguir, de explicar, de justificar, en el otro lado sigue ocurriendo algo. La duda empieza a mezclarse con el ego, y el ego no soporta perder acceso sin explicación. Porque no se trata solo de ti, se trata de lo que representabas: atención, validación, seguridad. Y cuando eso desaparece, no siempre se extraña a la persona, se extraña la sensación. Por eso en esta etapa puede parecer que no pasa nada, pero internamente el terreno ya cambió. Ya no eres predecible, ya no eres automático, ya no eres seguro. Y cuando dejas de ser seguro, te vuelves relevante otra vez. El miedo. No el miedo a estar sola, el miedo a haber subestimado algo que sí tenía valor. Porque una cosa es alejarse y otra muy distinta es perder. Alejarse implica control. Perder implica aceptar que algo ya no está en tus manos. Y esa diferencia es lo que cambia la emoción. Aquí ya no se trata de curiosidad, se trata de impacto. Empieza a recordar, no de forma romántica, sino selectiva. Recuerda tu atención, tu constancia, tu forma de estar. Y lo que antes parecía normal, ahora empieza a pesar. Porque la mente compara, y cuando compara, muchas veces idealiza lo que ya no tiene. Pero aquí tienes que entender algo clave. Que ella empiece a sentir esto no significa que haya cambiado. Significa que ahora está experimentando lo que tú sentiste cuando estabas disponible. Y eso no es transformación, es reacción. Por eso en este punto, muchos cometen el peor error. Confunden el regreso con evolución. Y no es lo mismo, porque entonces ocurre. El mensaje llega, no como esperabas, no con intensidad, no con una confesión. Llega ligero, casual, casi insignificante. Un hola, un ¿cómo estás? Un gesto mínimo. Y ese gesto tiene un propósito claro: medir. Medir si aún estás disponible. Medir si la puerta sigue abierta. Medir si todavía puede acceder a ti sin esfuerzo. No es un acto emocional profundo, es una prueba. Y aquí es donde todo se define, porque tu reacción determina el nuevo marco. Si respondes con ansiedad, todo vuelve al punto inicial. Si te explicas, entregas tu posición. Y la esperanza, mal gestionada, te hace olvidar todo lo que aprendiste. Te hace justificar lo que antes te dolía. Te hace minimizar lo que antes te afectaba. Te hace querer volver sin haber cambiado realmente la dinámica. Por eso, en lugar de emocionarte, observa. Observa sus acciones. Observa su consistencia. Observa si hay intención real o solo necesidad momentánea. Porque alguien puede volver y aún así no estar dispuesto a construir. Y si no hay construcción, solo hay repetición. Y repetir lo mismo esperando un resultado distinto siempre termina igual. Ahora, hay algo que necesitas aceptar. No todo regreso es una oportunidad. A veces es solo una confirmación de que sigues disponible. Y si aceptas eso sin cuestionarlo, te conviertes otra vez en lo mismo que eras: acceso fácil. Y el acceso fácil nunca se valora por mucho tiempo. Por eso, esta vez, la diferencia la marcas tú. Si te desbordas, confirmas que nada cambió. Y entonces, el ciclo se reinicia. Ella vuelve a sentirse segura, tú vuelves a perseguir, y lo que parecía avance era solo una pausa. Por eso, la clave no está en el mensaje, está en quién eres cuando respondes. Porque si tú no cambiaste, todo lo demás es irrelevante. Responder con calma no es frialdad, es control. Responder sin exceso no es desinterés,
es equilibrio. Responder sin urgencia no es juego, es valor propio. Y ese tipo de respuesta comunica algo que no se puede fingir, que tienes vida más allá de ella, que no estás esperando, que no dependes. Y eso genera algo que la insistencia nunca logra: respeto real. Pero aquí viene el punto más importante de todos. El regreso no es el final del proceso, es la prueba más peligrosa, porque activa algo dentro de ti: esperanza. Con límites, con estándar, con decisiones. Si vuelves sin claridad, no avanzas. Si vuelves sin coherencia, no te involucras. Si vuelves solo a tomar, no te quedas. Porque ya no estás en el mismo lugar. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Empiezas a verte desde fuera. Empiezas a entender lo que antes no querías ver. Que no estabas luchando por amor, estabas luchando por validación. Que no estabas perdiendo a alguien, estabas perdiéndote a ti. Y cuando entiendes eso, algo se rompe. Pero no de forma negativa. Se rompe la necesidad, se rompe la dependencia, se rompe la urgencia de ser elegido. Y en ese momento recuperas el control. No sobre ella, sobre ti. Y eso lo cambia todo. Porque ahora si ella vuelve, ya no decides desde la emoción, decides desde la claridad. Y puede pasar algo que antes parecía imposible: que ya no quieras lo mismo, que ya no te atraiga lo que antes tolerabas, que ya no te convenza lo que antes aceptabas. Y eso no es orgullo, es evolución. Porque cuando subes tu estándar, muchas cosas dejan de encajar. Y ahí llegas al punto final. El punto donde ya no estás esperando que alguien te elija, estás eligiendo tú. Y esa es la verdadera transformación. Porque al final no se trata de si ella vuelve o no. Se trata de quién eres cuando todo se queda en silencio. Y si en ese silencio te encuentras, entonces ya no perdiste nada. Ganaste lo único que importa: tu lugar, tu valor, tu centro. Y desde ahí, nadie vuelve a tenerte por sentado, con ella o sin ella.